Sean todos bienvenidos a El Signo, un podcast donde exploramos cómo los mensajes que circulan a diario, en los medios, la calle, la política o las redes, no solo informan, sino que también construyen nuestra forma de ver el país. Hoy hablaremos de la semiótica, esa ciencia que estudia los signos, los sentidos ocultos y las relaciones entre ellos. Y lo haremos desde Colombia, un país que habla con 1000 acentos y con símbolos que cambian según quien los mire. El capítulo de hoy se titula Los signos que somos. Nos acompañan Mauricio Anaya, María Patricia Vaquero y Tairovis Ruiz. Quédense con nosotros. Comencemos conversando un poco sobre un primer elemento que nos permitirá abordar este tema de manera más fluida y, valga la redundancia, articulada: la articulación. En semiótica se refiere a cómo los signos se organizan para formar significados. Para comprenderlo mejor, Mauricio Anaya podría explicarnos un poco. Así es, Samuel, funciona como el esqueleto del lenguaje. Remitiéndonos un poco a lo teórico antes de pasar a lo práctico, Luis H. y André Martínez propusieron la idea de un uso de doble articulación. ¿Qué quiere decir esto? En la primera articulación tenemos unidades con sentido como palabras, frases, y en la segunda unidades sin sentido por sí solas como los sonidos o los fonemas, que al unirse dan lugar al mensaje. Y si lo miramos en el contexto colombiano, pensemos en cómo se articula la palabra paz en distintos discursos. Durante el proceso de paz con las FARC, por ejemplo, el gobierno utilizaba la palabra paz, uniéndola con unidades como futuro, esperanza o progreso. Pero los sectores contrarios, especialmente los civiles, quienes en su mayoría estaban en contra de este proceso de paz, la conectaban y relacionaban con impunidad o riesgo, precisamente porque esto se relaciona directamente con el contexto donde la o las palabras son utilizadas. Otro ejemplo podría ser el reciente cambio realizado por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, quien decidió renombrar el Ministerio de Defensa como el Ministerio de o para la Guerra. Esto trae al colectivo consecuencias frente a cómo interpretamos el uso de las palabras. Quizá este reciente cambio logre cambiar el concepto que tiene el colectivo sobre lo que hace dicho ministerio. Y no solo esto, la palabra guerra la solemos asociar a conflicto y por ende a la presencia de enemigos frente a los cuales se deben defender los valores nacionales, causando un constante estado de alerta frente a amenazas que en muchos casos suelen ser ocasionadas por los mismos intereses gubernamentales. Esa diferencia en la articulación cambia completamente el sentido. El signo paz no tiene un significado fijo, sino que depende de las relaciones que establecen dentro de cada discurso o contexto específico. Ahí está lo fascinante de la semiótica, entender cómo se tejen los significados detrás de cada palabra o imagen y cómo las personas, nosotros o un colectivo adhieren esos significados. Exacto, María Patricia. He ahí lo fascinante de la semiótica. El segundo concepto que me gustaría abordar con ustedes es la intertextualidad. Esta idea de que ningún mensaje está solo, sino que siempre dialoga con otros. Personalmente, esta transversalidad en los mensajes me interesa desglosarla. ¿Qué podrían contarnos ustedes de esto? Te cuento, Samuel. Todo texto, ya sea un noticiero, una canción o una publicación en redes, está atravesado por otros discursos. Por ejemplo, la serie Escobar, el patrón del mal no solo narra una historia, sino que retoma noticias reales, titulares de prensa y relatos de víctimas. Lo mismo podríamos decir de Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Esto también juega un poco con la memoria colectiva del país. La gente no solo ve una serie o lee un libro, sino que reconoce otros textos, como el archivo histórico, las crónicas periodísticas, los discursos políticos. Esa es la fuerza de la intertextualidad. Nos hace leer entre líneas, conectar fragmentos de nuestra historia común. O pensemos igualmente en la música. Por lo que nos cuentas, podemos asumir que en agrupaciones como Grupo Nietzsche o Guayacán Orquesta, donde sus letras dialogan con la historia afrodescendiente, con el lenguaje del barrio, con la violencia y la resistencia, podemos encontrar esta intertextualidad, el tejido de voces que cuenta en Colombia desde distintas memorias y distintos territorios. Claro, Samuel, esto también permite encontrar estas conexiones en lugares comunes. Ahora pasemos al tercer concepto fundamental. Hablemos de las fortalezas del análisis semiótico. ¿Por qué deberíamos realizar análisis de esto?
Me gustaría que María Patricia interviniese en este punto. Gracias, Samuel. Mira, una de las principales razones es su carácter interdisciplinario. Se puede aplicar a la literatura, al cine, a la publicidad o al diseño. Por ejemplo, analizar una campaña de turismo en Cartagena revela cómo se construye una imagen idealizada del Caribe, pensada para atraer visitantes, pero que a veces simplifica la diversidad cultural para hacerla atractiva a este público extranjero. También tiene una función crítica. Nos ayuda a ver los mensajes que producen estereotipos o desigualdades. Cuando los noticieros muestran siempre los barrios populares asociados a la delincuencia, están articulando un sentido negativo sobre la pobreza. El análisis semiótico permite desenmascarar esos significados ocultos y construir versiones objetivas. Y, por último, una gran fortaleza que tiene al realizar este análisis es su flexibilidad. Es útil tanto para estudiar un poema de García Márquez como un meme en redes sociales, porque todo, absolutamente todo, comunica. Por supuesto, no todo es perfecto, y como cualquier análisis teórico, tiene sus limitaciones. También existen críticas hacia el enfoque semiótico. Claro, tienes razón. Una de ellas es la excesiva abstracción. A veces los análisis son tan teóricos que se alejan de la realidad cotidiana o de un margen comprensible para la masa. Por ejemplo, si analizamos el paro nacional de 2021 solo desde los signos, podemos olvidar la experiencia directa de las personas en las calles. Otra podría ser la subjetividad en la que se mantienen los análisis. Dos analistas pueden interpretar de forma diferente el mismo mensaje. Eso puede ser una riqueza, pero también una limitación si se busca objetividad. Tampoco podemos dejar de lado su complejidad técnica. No resulta sencillo digerir estos análisis. Se necesita conocer lingüística, filosofía y teoría de la comunicación. Eso la hace poco accesible fuera de los entornos académicos, aunque, si lo pensamos detenidamente, justo por eso también resulta valiosa, porque nos invita a leer más allá de lo evidente, a cuestionar cómo se construyen los discursos de poder y los significados colectivos. La semiótica resulta ser al final no solo la suma teórica que la sucede, es una herramienta para entendernos como sociedad. En Colombia nos permite leer los símbolos que nos atraviesan, como la paloma de la paz, la bandera en el estadio, el grafiti en la esquina, el meme político en redes y los discursos masivos. Cada uno de esos signos construye un pedazo del relato de lo que somos, desarrollando la arquitectura de un país que se piensa y se reinventa en cada discurso. Necesitamos este país que busque aprender a leer sus propios signos para transformar sus realidades, porque interpretar el sentido es también un acto de resistencia y de memoria. Gracias por acompañarnos en este capítulo de El Signo. Muchas gracias a Mauricio José Martín Anaya, María Patricia Vaquero Amaris y Tairovis Patricia Flores Ruiz por acompañarnos y brindarnos una mirada detallada para comprender elementos semióticos de manera sencilla y práctica. Mi nombre es Samuel Sanabria Carmona. Nos escuchamos en el próximo episodio.